hacer discípulos a todas las naciones, a toda criatura, ir y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles todo el evangelio, ¿verdad? A toda persona. Y esta mañana, hermanos, con la ayuda de Dios, vamos a ver el tema, el llamado a ser discípulos. Una cosa es el mandato y otra cosa es el llamado. Gracias, hermana. Dios nos da el mandato, pero también nos hace el llamado. Y esta mañana vamos a ver ese tema, el llamado a ser discípulos. ¿Están conmigo, hermano? Levánteme su mano. Amén, si está listo para escuchar la palabra de Dios. Fíjese que a mí me llamó la atención una pregunta que Dios le hizo a Caín. Ustedes saben que Caín era hermano de Abel, y Caín pues se llenó de rencor y odio en su corazón, y ese odio paulatinamente lo fue llevando a rechazar a su hermano al grado de sentir tanta envidia que lo mató. Y Dios pues casi como esperando que Caín confesara su falta, llega donde él y le dice: ¿dónde está Abel tu hermano? Y la respuesta, hermanos, de Caín, ¿cuál fue? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Casi como que le quiso decir: ¿acaso a mí me importa la vida de mi hermano? ¿O acaso yo tengo algo que ver con la vida de mi hermano? ¿Qué tengo que hacer yo con la vida de mi hermano? Y esa es la pregunta que vamos a tratar de responder esta mañana. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Fíjense que el apóstol Pablo nos manda, hermanos, a tomar responsabilidad de los nuevos creyentes en la fe, para ayudarles. Algunos de ustedes tienen más de un año de ser cristianos, algunos tienen 15, 20, 30, 40. En mi caso, toda mi vida, ¿verdad? Nací en el evangelio. Y entonces Pablo nos dice: reciban bien en su grupo aquellos que tienen dudas. ¿Cuántos se acuerdan que vinieron a la iglesia con muchas dudas? Y Pablo dice: reciban aquellos que tienen dudas. También dice: aquellos que aún no entienden bien las cosas espirituales, y no dejen que esas dudas sean motivo de discusiones entre ustedes. Es un llamado de Pablo, hermanos, a ayudarle a la gente que todavía trae dudas existenciales, que todavía no entiende bien las cosas espirituales. Pero los que vamos creciendo en Cristo Jesús debemos de pensar en ayudar a otros a asegurar su fe. A veces, hermanos, nuestra mentalidad es muy egocéntrica, diríamos, pero para que no se oiga muy pesada la palabra, es muy personalizada, muy yo, que yo encontré a Cristo, yo ya soy salvo, yo ya recibí la palabra, yo ya estudié la Biblia, yo ya terminé este curso, yo ya salí del instituto bíblico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no pensamos en qué pasa con el hermano que todavía tiene dudas, qué pasa con el hermano que no ha crecido en la fe. Entonces Pablo nos dice en Romanos 15:1: nosotros los que sí sabemos lo que Dios quiere, no debemos pensar solo en lo que es bueno para nosotros mismos, sino que también debemos de pensar en ayudar a aquellos que todavía no tienen esa seguridad. Entonces esta mañana Dios nos desafía, hermanos, a dejar de pensar únicamente en lo que ya logramos nosotros, y cómo podemos también nosotros ayudar a la vida de otras personas a crecer en su fe. Por eso es que al terminar el mensaje esta mañana, hermanos, es un breve mensaje, pero al terminar este mensaje comprenderemos la necesidad de ¿qué, hermanos? De relacionarnos y de apoyar a otros creyentes a crecer en su fe a través del discipulado. La iglesia, hermanos, es más de relaciones que de programas. A veces nosotros basamos la iglesia en programas, pero es más, y yo he llegado a esa conclusión, que es más de relaciones que de programas. Por eso es que esta mañana vamos a ver tres cosas para poder hacer ese llamado que el Señor nos está haciendo. Primero, hermanos, debemos de ampliar nuestra visión. ¿Estamos acá? Debemos de ampliar nuestra visión. El ministerio de Jesús, hermano, cuando Él llegó a Israel, fue un ministerio que poco a poco se fue expandiendo, fue creciendo. Él tenía una visión, una cosmovisión global. Dice ahí en Marcos capítulo 3,
versículos 7 al 8. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Todos estos son lugares de Israel, hermano. Está hablando del oriente, del occidente, del norte, del sur. Dice de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Y dice la Biblia, hermano, que grandes multitudes vinieron a Jesús. Hermano, el ministerio de Jesús iba en expansión, en expansión, en expansión logarítmica. Multitudes le seguían, al grado, hermano, que Jesús tuvo que tomar algunas medidas para protegerse de esas multitudes. Y él lo que hizo fue, le dijo a sus discípulos: miren, mantengan siempre mi barca lista. Es como que yo les dijera, hermanos, al nomás terminar el culto, pónganme el carro aquí en la entrada y no dejen que nadie me toque porque yo tengo que salir rápido. Algo así se oía, pero no es porque Jesús quisiera, sino que porque la gente, hermanos, al ver la necesidad que ellos tenían, corrían a donde Jesús y casi que lo reventaban, ¿verdad? Porque lo oprimían. Dice allí: y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, dice la Biblia, que cuantos tenían plagas, ¿qué pasaba, hermanos? Tropezaban y caían sobre Jesús. Aquí podemos ver, hermanos, un ministerio de Jesús creciente. Y, hermanos, Jesús no quería ser el epicentro, no quería ser él el único, el centro de atracción. Dice ahí en Marcos 3, 11 al 12: y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Así que, hermano, en primer lugar, yo quiero que usted y yo tengamos claro: el evangelio no solo se trata de mí. El evangelio se trata del hermano que está a la par mía. El evangelio se trata de la ciudad que está cerca de mí. El evangelio se trata del país vecino. El evangelio se trata, hermanos, de todos los continentes del mundo. ¿Cuántos creen que el evangelio es para todos? Y un día en el cielo vamos a estar de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación alabando al Señor. Amén. Denle un buen aplauso al Rey. Vamos a estar alabándole por todos los siglos. Pero para que el evangelio crezca, debemos de profundizar también en nuestra compasión. No solo ampliar nuestra visión, sino que también ampliar, profundizar. Con permiso, me voy a quitar el saco, hermano, porque esto está tremendo aquí arriba. Amén. Gracias, hermana. Gracias, gracias. Hermanos, dice la Biblia que debemos de profundizar en nuestra compasión. Fíjese, hermano, que el ministerio de Jesús consistía en recorrer ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice la Biblia, hermanos amados, ¿cuál era el ministerio de Jesús? Recorrer todas las ciudades y aldeas. Por eso es que, hermano, esta iglesia nunca se quedó solo aquí en este lugar, en este edificio, sino que esta iglesia corrió para el norte, para el sur, para el este, el oeste. Hemos extendido el evangelio. Dios nos ha permitido que hayan iglesias de acá, en otros países. Si Dios permite, hermanos, dentro de unos 15 días estaré allá en Lima visitando la iglesia de que tenemos allá en el Callao, en el Perú. Porque esa fue la visión del Señor: recorrer las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero uno dice, ¿qué es lo que hace que la gente haga estas cosas? ¿Qué es lo que hace que la gente deje su comodidad y vaya a otro pueblo? Yo admiro, hermanos, a jóvenes que tenemos aquí en la iglesia que hoy día están predicando allá en Sinquera, un pueblo que fue destruido por la guerra,
Ahí hay bombas todavía que no explotaron. Cerca de ahí está la comunidad de Copapayo, donde cuando usted habla con la gente dice: mira, allá fue la masacre tal, ahí en el lago murieron tantos. Y solo son historias de guerra. O a nuestro hermano que va allá a la isla La Pirraya, y uno dice: ¿qué motiva a la gente a salir de su confort? ¿Qué motiva a la gente a salir de su comodidad e ir a esos lugares? Fíjese, hermano amado, que lo que motivaba a la gente era la compasión. Miren lo que dice en en Mateo 9:36. ¿Qué dice, hermanos amados? Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué Jesús tuvo compasión de ellas? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermano, yo a veces pienso, yo sé que no somos imprescindibles para Dios, pero imagínense todos los hermanos que estamos congregados esta mañana aquí. Pero si no tuvieran pastor, hermano, ¿se ha puesto a pensar eso? ¿Se ha puesto a pensar en los momentos que esta iglesia pasó sin pastor? ¿Qué hace? La gente se dispersa. Probablemente ustedes andarían saber dónde, pero Dios tuvo compasión. Y dice la Biblia que Él vio a las ovejas que estaban dispersas como ovejas que no tenían pastor. Y eso es el tema, hermanos amados. Nosotros no podemos hacer nada si no nos mueve la compasión por el Señor. Perdone que le abra mi corazón esta mañana, pero ¿qué puede moverlo a uno? Imagínense, yo terminé mi carrera en la universidad. Me gradué egresé, ¿verdad?, de la carrera. ¿Qué es lo que piensa un joven al nomás terminar su carrera? ¿Qué quiere hacer uno? Trabajar, hacer dinero, ocuparse en lo que uno ha estudiado, dedicarse a lo que uno ha aprendido. Pero ¿qué es lo que motiva a uno cambiar la ruta? ¿Sabe cómo se llama eso? Compasión. Compasión. Uno, hermano, toma esas decisiones. ¿Están conmigo acá esta mañana, hermanos? Uno toma esas decisiones porque uno ha sentido compasión. Y eso es lo que uno debe de ponerse a pensar, hermanos, esta mañana. A veces, hermano, es la falta de compasión. A veces es la falta de sensibilidad la que no nos permite ver las necesidades espirituales de otra persona. Y cuando Jesús, hermano, vio esa necesidad, fíjese bien, cuando Jesús vio a las ovejas que estaban dispersas como ovejas sin pastor, ¿qué es lo que hizo Jesús? Jesús se tomó un tiempo, hermanos, dice ahí en Mateo 9:37. ¿Qué dice en Mateo 9:37? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad le dijo, la mies es y los obreros pocos. A veces, hermano, yo voy a ciertas filiales, no siempre, pero algunas filiales que de repente se ponen un poco quisquillosas, ¿verdad? Porque mire, no es por nada, hermano, pero usted dele gracias a Dios por el pastor que Dios les ha puesto. Porque viera que hay iglesias donde uno va que a cada rato están cambiando pastores. Es que el pastor tal cosa, es que no me gusta el pastor, es que el pastor tal cosa. Y me toca a mí estar yendo allí y miren, ¿y qué les pasa? ¿Por qué están allí problemados con su pastor? Y a veces, hermanos, me toca estar, y yo les digo, yo les soy claro, hermanos, no crean que hay una lista de personas esperando diciendo: aquí estoy yo para ir a pastorear. Por ejemplo, la filial de Citalá quedó sin pastor. Yo fui allá a frontera con Honduras, y les digo la realidad, hermanos, y me dicen ellos, miren lo que me dicen: hermano, ¿no habrá alguien usted allí en su iglesia
¿No habrá visto usted a alguien allí en su iglesia que quiera venir a pastorear aquí? ¿Qué cree que yo les digo? Pues no, no creo, le digo yo. No creo, o no sé si me equivoco, ¿verdad? Pero si hay alguien que levante su mano esta mañana. Pero hermano, es difícil y eso es lo que estoy tratando de que esta mañana entendamos. Y el Señor dijo, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y a veces los pocos hermanos que hay no alcanzamos a satisfacer las necesidades de las personas, las necesidades de la gente. Y hermano, la mies, la finca es grande, la hacienda es grande, el rebaño es multitudinario y el trabajo no se va a poder hacer solo a menos que se levanten obreros para la mies. Y para eso, hermano, quiero que veamos en tercer lugar responder a la oración. Primero dijimos ampliar nuestra visión. Segundo, profundizar nuestra compasión. Y tercero, hermanos, responder a la oración. Hay una oración, hermano, que está costando ver la respuesta. ¿Y cuál es la oración? ¿Qué dijo el Señor para la necesidad de obreros? ¿Qué dijo el Señor, hermanos? Rogad, y eso es lo que vamos a aprender esta mañana. Rogad al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Es nuestro deber, hermanos, orar y decirle: Señor, envía más obreros, levanta obreros, manda obreros a tu viña. ¿Cuántos creen que esta iglesia pudiera crecer mucho más de lo que ha crecido? Hemos crecido, pero pudiéramos crecer mucho más. Pero ¿por qué no hemos crecido más? ¿Qué es lo que nos falta, hermanos? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Obreros. Nos faltan obreros. La solución es rogar al dueño de la obra que envíe más obreros a su mies. Dice en Mateo capítulo 9, 38, ya lo hemos visto: oren pues, ruéguenle al dueño de la viña, ruéguenle al Señor de la mies que toque más personas, que haga más llamados individuales, que haga más llamados personales, personas que quieran levantarse y que respondan a la pregunta: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y que puedan ayudarle también a otros en su fe. Hermano, ¿cuántos creen que los pastores, los líderes, los pioneros son temporales en esta tierra? Jesús mismo fue temporal. Jesús mismo sabía, hermano, que él iba a morir. Jesús sabía, hermano, que su tiempo estaba llegando. Dice la Biblia que los que no lo querían se llenaron de enojo y hablaban entre sí qué podían hacer contra él para matarle. Yo le mencionaba a los hermanos en el culto anterior, hermanos, de que a veces las iglesias quedan sin pastor de la noche a la mañana. Ahí en Nahuizalco, hermanos, en la Asamblea de Dios, el hermano Ludovino Guevara, que tal vez algunos le conozcan, pastor de Asamblea de Dios. El miércoles yo estuve predicando en Apaneca en un retiro para pastores de la zona. Y el viernes la sorpresa con la esquela que aparece que él había fallecido. Así, de la noche a la mañana se queda sin pastor la iglesia. Hace un mes en Huayúa, el hermano Gregorio Monterrosa, el hermano Goyito, ¿verdad? Famoso. Igual, de la noche a la mañana la iglesia no tiene pastor. Los pastores pasamos, hermano. No vamos a estar siempre acá. Los pastores no vamos a vivir toda la vida en la misma iglesia o con vida. Tarde o temprano no vamos a estar. Y por eso el Señor, hermanos, Jesús, sabiendo que su tiempo había llegado, dice en Lucas capítulo 6, ¿qué hizo el Señor Jesús? ¿Qué hizo allí en Lucas 6, 12 al 13? ¿Qué dice? En aquellos días Jesús se fue al monte. ¿A qué, hermanos? A orar. ¿Y cuánto tiempo pasó el Señor orando? Toda la noche pasó orando a Dios.
Y ya cuando era de día, ¿qué hizo el Señor? Fíjese, él se fue a orar y dijo: Señor, danos obreros, levanta líderes, danos más pastores, Señor, danos más siervos para tu obra, danos más personas que sientan carga por ayudarle a otros a crecer en su fe. Y entonces, hermano, Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó, ¿qué dice, hermanos? Apóstoles. Yo no sé, yo estoy tirando esta palabra, no sé, hermano, porque yo no soy Dios, pero probablemente Dios le haga llamado a algunos de ustedes. Probablemente Dios toque la vida de algunos de ustedes. Pastor, ¿y cómo yo sé que voy a ser llamado? Usted va a sentir carga, hermano. Usted va a sentir deseo de hacer algo más para la obra de Dios. Usted va a empezar a hacer quizás hasta sacrificio, porque ¿cuántos creen que a veces no es el que tiene tiempo? El que es llamado a veces no tiene tiempo, pero hace sacrificios. ¿Estamos acá, hermanos amados? Yo sabía que Dios me había llamado desde pequeño, porque cuando me preguntaban, cuando yo estaba chiquito y me decían: ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Yo les decía: pastor. Pero uno dice esas cosas tontas, ¿no? Luego ya estudié mi bachillerato, mi universidad, y me olvidé de lo que había dicho. Pero sí, yo siempre tuve carga por servir. Fui presidente de los jóvenes o pastor de jóvenes de mi iglesia desde los 14 años. A los 21, que ya estaba por salir de la universidad, Dios me hace ese llamado. Pero este es el punto que le quiero decir. Cuando yo egreso de la universidad y termino mi última materia, veo un rótulo allí en el pasillo que decía: se necesitan egresados de la carrera para oportunidad de empleo. Yo no sabía que era el Ministerio de Agricultura. Había un proyecto que había venido de Italia y estaban reclutando para trabajar en ese proyecto. Yo voy y aplico, hermano, hago el curso de inducción y quedo, gracias al Señor. Pero al mismo tiempo Dios me hace el llamado para pastorear un grupo pequeño allá en San Marcos. Y cuando empieza la obra, hermanos, uno tiene que hacerlo todo: barrer, trapear, poner las sillas, conectar los cables, cantar, predicar, recoger la ofrenda. Y si hay ancianitos, irlos a dejar después del culto a sus casas. Pero así era mi horario. 5 de la mañana nos levantábamos, porque mi trabajo estaba en Cabañas, todo el departamento de Cabañas. 5 de la mañana viajando en el jeep, regresábamos a las 5 de la tarde de Cabañas. Yo llegaba corriendo a la iglesia a hacer todo lo que ya le dije, a conectar, a hacer todo. Y a las 9:30 estaba cenando, y a las 10 me tenía que reunir con mi compañero de tesis hasta la 1, 2 o 3 de la mañana. Y a veces 2, 3 horas dormir y luego a trabajar otra vez. ¿Cuántos creen que servirle a Dios a veces tiene que hacer sacrificios? Servirle a Dios a veces hay que hacer sacrificios. A veces, hermano, uno está cómodo. Dicen que el hermano David Wilkerson era un pastor de una iglesia rural allá en los Estados Unidos. Y él de repente vio, hermanos, que llegaron en la televisión, tenían enjuiciado a un jovencito porque había asesinado, porque era de las pandillas del Bronx de Nueva York. Y cuando el hermano Wilkerson vio que lo condenaron, él empezó a sentir una compasión y dijo: ¿por qué ese muchacho tiene que estar allí? ¿Por qué ese muchacho tiene que ir a cadena perpetua o a sentencia de muerte en este momento? Y él empezó a sentir esa compasión. Y fíjese, hermano, que esa compasión lo llevó a él viajar a Nueva York. Él migró de su pequeña ciudad rural a Nueva York a fundar la iglesia Cornerstone. No sé si han oído hablar del hermano Nicky Cruz. Hay una película, si no la han visto se la recomiendo. Y entonces empezó el hermano a predicar el evangelio a las pandillas del Bronx. No le voy a contar toda la historia, pero algo que me impacta es que él dijo: ¿cuánto tiempo pierdo en la televisión? ¿Cuánto tiempo pierdo viendo películas?
Y allá hay necesidad de predicarle el evangelio de Cristo. Yo no sé si ustedes han visto las fotos de esta semana, las noticias. 400 pandilleros sentados en línea que están siendo enjuiciados. Yo no digo que son buenos, solo digo que si tienen cadena perpetua, ya no tienen oportunidad de volver a esta sociedad. Y espero en Cristo que allí ellos reconozcan a Jesús como su Señor y Salvador personal, porque de lo contrario irán ¿a dónde, hermanos? Al infierno, sin Dios y sin esperanza. Y esas fotos no nos deben de nosotros alegrar, sino al contrario decir: Señor, ¿cómo perdimos esta generación? ¿Cómo perdimos 80,000, 90,000, 94,000? Cada día son más jóvenes en esos recintos carcelarios donde ya no hay oportunidad de salir. Entonces, hermanos amados, esta mañana dice la Biblia que Jesús, el método de Él para discipular multitudes fue subir al monte y orar, pedir por obreros para su mies. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él, y estableció a 12. ¿Para qué los estableció, hermano? Para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar. ¿Para qué más? Para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Yo quiero aterrizar en esta mañana, hermanos, en conclusión. Fíjense que Juan el Bautista predicó, pero él sabía que un día iba a venir el Mesías, y Juan tenía discípulos. Pero un día de repente anda Jesús caminando por ahí cerca donde estaba Juan el Bautista, y Juan dice allí en Juan 1:35: al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y cuando Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios, lo oyeron hablar los 2 discípulos, y ahora ya no siguieron a Juan, sino que ahora siguieron a Jesús. Y estos hermanos, cuando se encontraron con Jesús, Jesús los vuelve a ver y dice: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían estos 2 discípulos, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. Y ellos le dijeron: ¿dónde moras? Y él les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Yo estoy terminando, hermano, pero no quiero saltarme este punto. Lo primero que hizo Jesús con sus primeros 2 discípulos no fue enseñarles, sino que lo primero fue compartir con ellos. Los llamó, ellos dijeron: ¿dónde vives? Y él les dijo: vengan a mi casa. Los hospedó, tuvieron un tiempo de comunión con él. Así empezó la relación de Jesús con sus discípulos. Y mire, hermano, más adelante dice la Biblia en San Juan 1:40. ¿Están todavía acá, hermanos amados? Mire lo que dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y ahora habían seguido a Jesús. Y este halló primero ¿a quién? A su hermano Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y lo trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y así empezó el epicentro del cristianismo. Andrés invitó a su hermano Pedro y lo llevó al Señor, y caminó y empezó y empezó y empezó, y ahora estamos aquí nosotros en este lugar alabando al Señor. Amén. Le damos gloria a Dios esta mañana. Ahora estamos aquí nosotros porque ellos vivían más de una relación que de un programa.
Dice la Biblia que los primeros cristianos comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos se relacionaban más, pasaban más tiempo juntos. Y yo quiero terminar en esta mañana con estas preguntas de reflexión. Primero, ¿usted se acuerda, hermano, quién fue la primera, con quién conectó por primera vez usted al llegar a la iglesia? ¿Cuántos se acuerdan con quién conectaron la primera vez que llegaron a la iglesia? Amén. Porque a veces uno llega a un lugar y empieza a ver y decir: yo aquí no conozco a nadie, qué raro me siento. Y vuelve a venir otra vez y no conecta con nadie. Entonces dice: yo no le hallo mucho ahí, me siento inadaptado, ya no me dan muchas ganas de seguir yendo. No sé si me está entendiendo esta mañana. Cuando usted no conecta con nadie, hay un gran porcentaje que usted se retire de la iglesia. Cuando usted no tiene ningún conocido, no conectó con nadie, hay una gran posibilidad que usted no vuelva a la iglesia. Y es por eso, hermano, que la pregunta sigue: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y la otra pregunta es esta mañana: ¿tiene amigos en la iglesia, hermanos? Porque a veces nosotros nos aislamos mucho, nos encerramos solo en nosotros, nos apartamos. A veces yo digo: hermanos, salúdense, y usted no le quiere dar la mano a nadie, como que lo van a asaltar. Aquí ya no vienen ladrones. Hermano, a veces nos aislamos y no nos importan los hermanos. Pero pregunto esta mañana: ¿cuántos de ustedes tienen amigos aquí en la iglesia? Amén. Qué bueno, hermano, porque yo le abro mi corazón. Yo nací en el evangelio, pero cuando de repente la iglesia me empezó a parecer aburrida, tediosa, no le hallaba sentido. Claro, después Dios trató conmigo y nunca dejé de ir, pero después le hallé el sentido a las cosas de Dios. Pero quiero decirle, hermano, que a mí me ayudó bastante que de repente un vecino que vivía allí en el mesón cerca donde vivíamos nosotros, tenía casi mi misma edad, un año más. Estudiábamos el mismo grado en diferentes instituciones, pero después nos juntamos en la misma institución, en el DIVER. Y yo, al ver a alguien que tenía cosas en común conmigo, pues yo me sentí más animado a ir a la iglesia. Y nos sentábamos a la par, nos hicimos grandes amigos. De hecho, fue mi mejor amigo, quizás de los que he tenido en mi vida. Y bueno, él murió hace como un mes, algo así. Algunos le han de haber conocido. Se llamaba el hermano Luis Gaspar. Su mamá se congregó aquí también con nosotros. Pero no sé si me está entendiendo lo que le estoy diciendo esta mañana. Cuando uno conecta, cuando hay alguien con quien conectar, uno permanece más en la iglesia. Pero a veces, hermano, mire, si nosotros sumáramos todas las personas que han aceptado a Cristo en este altar, han sido cientos y miles. Yo creo que si nadie se nos hubiera ido, tuviéramos una congregación de unos 10,000 a 12,000 miembros. Pero las estadísticas nos dicen que de cada 100 personas que aceptan a Cristo, a veces 5, 10, 15 máximo llegan al bautismo. De manera que hay 75 a 80 personas que ya no vuelven. ¿Por qué se van? ¿Por qué no regresan?
porque a lo mejor no tuvieron nadie que conectara con ellos. No sé si me está entendiendo en esta mañana. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Dijo Caín, a mí qué me importa la vida de los demás. Hay que ver, como dicen allá en el campo, el que tiene hambre, ¿qué dicen? El que tiene hambre que busca el yagual. Esa no es la actitud correcta. La actitud correcta es: hey, qué bueno que estás aquí, me alegra, mira, yo te conozco. Mira, ¿y por qué no nos reunimos en algún momento? ¿Y por qué no tomamos un café o comemos algo? Porque eso es lo que hacían los cristianos de la iglesia primitiva. Ellos comían juntos con alegría y ¿qué más? Y sencillez de corazón. ¿Están conmigo acá, hermanos amados? Entonces mi llamado en esta mañana es: seamos más amigables. A veces termina el culto y como que se está quemando la iglesia, hermano. Cuando uno dice Dios les bendiga, ya van en el bus. Hermano, le tenemos miedo a la gente. A veces hasta nuestros hermanos servidores, vean, no le dan la mano a nadie porque le tienen miedo a las personas. Así que, hermanos, ¿quién es su círculo de amigos en la iglesia? ¿Con quiénes ha conectado usted? ¿Con quiénes se reúne de vez en cuando, hermanos, para compartir? A mí, ya le dije, hermano, mi casa casi siempre tiene visitas, ya sea en San Salvador o aquí en Huayúa. Hermano, tuvimos que hacer una mesa más grande porque a veces no cabíamos los que me visitaban y de repente ya estamos un grupo y tocan la puerta otro y no sabemos, no sé cómo, no me pregunte, pero yo saco cosas de la refri, saco cosas de refri y nunca se termina. Siempre hay provisión, hay multiplicación, pero ese tiempo de compartir ayuda a conectar con los demás. Y las dos últimas preguntas: ¿alguien lo está discipulando a usted? Usted dice, él es mi líder, él es el hermano que se ha tomado carga por mí, yo estoy aprendiendo con el hermano, él me invita a orar, él me ayuda a compartir, él me comparte la palabra. Porque también a veces no tenemos ese sistema, no nos hemos sumado, hermanos, a esa mística de ser discipulados por alguien más. Y por último, hermanos, ¿usted a quién está discipulando? Todo lo que Dios le ha dado a usted, ¿a quién se lo va a compartir? Nosotros nos vamos a ir de esta tierra. Hay que entregar. ¿Cuántos creen que hay que entregar todo lo que sabemos? Yo no quiero llevarme nada de lo que sé. Yo quiero compartirlo con toda la persona que pueda. Hermanos, así que esta mañana el Señor nos ayude para conectar más con la gente. Y respondiendo a la pregunta, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué respuesta tiene usted ahora? ¿Ah? No me quieren contestar, ¿verdad? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Quién dijo sí? Le vamos a dar un regalo. Póngase de pie, por favor, hermano. Y solo dígale al Señor en oración: muchas gracias por escuchar esta predicación. Te lo agradecemos de lo más profundo de nuestro corazón. Ahora quisiéramos invitarte a que este día sea un gran día para tu vida, que recibas el mejor regalo que puedes recibir en este mundo, que es el regalo de la vida eterna, que solo la puede dar el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el cual te lo ofrece de una manera gratuita. No te ofrece una iglesia, no te ofrece una religión, solo te ofrece eso, la vida eterna. La Biblia dice que si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Te gustaría recibir el regalo de la vida eterna hoy? Si es así, repite conmigo esta oración: Señor, muchas gracias
por dar a tu Hijo Jesucristo para morir por mis pecados. Soy pecador, yo me arrepiento, te pido que me perdones. Ahora, Señor, te recibo como el Salvador de mi vida y por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna para estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar esta palabra. Reúnete con nosotros y serás bienvenido.